La apertura de la mansión de Mario Pineda, el exfutbolista ya fallecido, terminó convirtiéndose en una pieza clave para entender qué ocurría realmente en su vida antes de morir. No se trató de un procedimiento simple ni de una revisión común. Las autoridades ingresaron al inmueble porque existían señales evidentes de que Mario vivía sometido a una fuerte presión, rodeado de mensajes perturbadores y atrapado en una situación personal cada vez más enredada. Desde los primeros pasos quedó claro que aquella casa ocultaba más de lo que parecía. La residencia, situada en un sector exclusivo, transmitía calma desde el exterior, pero al atravesar la entrada principal, el ambiente se transformaba por completo. No era el espacio de alguien en equilibrio. El silencio resultaba pesado, inquietante, como si las paredes conservaran la tensión de los últimos días de Mario Pineda. El objetivo principal de la inspección era hallar cualquier elemento que permitiera reconstruir lo que había vivido antes de su muerte. Buscaban documentos, dispositivos, anotaciones, indicios de vigilancia o recortes informativos. Todo apuntaba a que Mario no llevaba una vida normal, y el acceso a la mansión era fundamental para confirmar o descartar esa sospecha. En las primeras habitaciones, los investigadores detectaron un desorden evidente: cajones abiertos, papeles revueltos y objetos personales fuera de su lugar habitual. No parecía un simple descuido. Más bien, daba la sensación de que alguien había revisado todo con urgencia. Algunos interpretaron que había sido el propio Mario, intentando descubrir quién lo estaba presionando y por qué. El hallazgo más impactante ocurrió en un estudio privado, un espacio que él utilizaba con frecuencia. Detrás de un compartimento, cuidadosamente ocultas, aparecieron varias carpetas. No estaban a la vista, lo que sugería que no deseaba que nadie más las encontrara. En su interior había notas y cartas que llamaron la atención de inmediato. El contenido resultó perturbador. No se trataba de mensajes amables ni de advertencias casuales. Eran textos directos, fríos y reiterativos. Varios repetían una instrucción clara. Debía alejarse de una mujer con la que mantenía una relación. De no hacerlo, su tranquilidad desaparecería. El tono no dejaba espacio a interpretaciones. Algunas palabras parecían escritas como advertencias urgentes. En otras, se percibía que la paciencia se había agotado. Ninguna carta incluía nombres, referencias empresariales ni pistas concretas sobre el remitente. Esa ausencia de identidad incrementó la tensión. Quien escribía conocía bien la vida privada de Mario Pineda. A medida que avanzaba la revisión, surgieron nuevos detalles relevantes. En el dormitorio principal, dentro de un compartimento, se encontraron 2 teléfonos móviles que no coincidían con los que Mario utilizaba públicamente. No figuraban a su nombre en los registros. Uno de ellos presentaba señales claras de mensajes eliminados recientemente. Los especialistas lograron recuperar parte del contenido. Las conversaciones mostraban intercambios breves y tensos, cargados de presión. En ellos se veía a un Mario inquieto, pidiendo tiempo, tratando de apaciguar la situación, insistiendo en que necesitaba pensar. No hablaba con firmeza, sino con desconcierto. Las cartas seguían apareciendo en distintos puntos de la mansión, dentro de libros, entre documentos, en compartimentos secundarios. No eran pocas, sino numerosas, escritas en diferentes fechas. Esto confirmó que la presión no había sido puntual, sino constante. Durante al menos una semana, Mario recibió mensajes de forma continua. Uno de los aspectos más delicados era la confusión que él mismo atravesaba. Según lo que pudo reconstruirse, Mario no sabía quién estaba detrás de esas comunicaciones. No tenía certeza de si se trataba del esposo de su amante, de alguien relacionado con ella o de una persona completamente distinta. Esa incertidumbre lo mantenía en un estado de inestabilidad permanente. Mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo, la información continuaba acumulándose. Algunas cartas adquirían un tono cada vez más tenso. Otras dejaban entrever que el margen de tiempo se reducía. En varios mensajes aparecía la palabra decisión, no planteada como una sugerencia, sino como una imposición. A esto se sumó un factor determinante: el dinero. En ciertos escritos se insinuaba que una ayuda económica podía evitar consecuencias mayores. Sin embargo, la investigación confirmó que Mario Pineda atravesaba una situación financiera delicada. Arrastraba deudas, obligaciones pendientes y contaba con muy pocas opciones.
Los registros bancarios dejaron constancia de que no se realizó ningún pago vinculado a esas exigencias. No hubo transferencias, entregas ni movimientos sospechosos. Simplemente no estaba en condiciones de responder a esa presión económica. Esto pareció agravar el escenario. Los mensajes comenzaron a llegar con mayor frecuencia y un tono más severo. Las cartas dejaron de parecer simples comunicaciones y pasaron a sentirse como advertencias encubiertas. Mario quedó atrapado entre su vida personal, su inestabilidad emocional y una presión externa cuyo origen no lograba identificar. La apertura de la mansión permitió a los investigadores observar con claridad el estado mental del exfutbolista. No era un hombre tranquilo. Vivía dominado por el miedo, por dudas constantes y por la sensación permanente de estar siendo vigilado. Cada objeto encontrado reforzaba esa percepción. Los investigadores entendieron que la historia de Mario Pineda no comenzaba el día de su muerte. Lo ocurrido fue la consecuencia de jornadas previas cargadas de tensión, mensajes y silencios. La mansión no solo guardaba pertenencias, sino también señales evidentes de una vida que se iba desmoronando de forma gradual. Y a medida que se clasificaban las cartas, las llamadas telefónicas y todos los documentos hallados, resultaba cada vez más claro que lo que estaba a punto de salir a la luz apenas empezaba a mostrarse. La evidencia recuperada en la mansión de Mario Pineda dejó algo claro desde el inicio. El exfutbolista no solo estaba desorientado, sino que vivía bajo una presión constante que se intensificaba con el paso de los días. Las cartas, los teléfonos ocultos y los mensajes recuperados no eran elementos aislados, sino fragmentos de un mismo rompecabezas que describía una situación cada vez más peligrosa. Uno de los aspectos más relevantes surgió al analizar el orden cronológico de los mensajes. No llegaron todos al mismo tiempo, aparecieron de forma gradual, como si alguien estuviera midiendo las reacciones de Mario. Al principio, el tono parecía preventivo, casi como un consejo impuesto. Con el correr de los días, se volvió más directo, más exigente y mucho menos paciente. Varias notas insistían en la misma idea. Debía alejarse de la mujer con la que mantenía una relación paralela. No se trataba de una recomendación moral. Era una orden. El problema era que Mario no lograba comprender de dónde provenía esa presión. Esa incertidumbre terminó por desequilibrarlo. Según lo que pudo reconstruirse, Mario pasó al menos una semana intentando descubrir quién estaba detrás de los mensajes. Revisó contactos, llamadas recientes y conversaciones antiguas. Analizó cada detalle, cada palabra escrita, buscando alguna pista. Pero no encontró respuestas concretas. Esa confusión quedó reflejada en los mensajes recuperados de uno de los teléfonos hallados en su dormitorio. En ellos, Mario preguntaba de forma indirecta, solicitaba explicaciones e intentaba averiguar con quién se estaba comunicando. Las respuestas eran evasivas, frías y sin ninguna referencia de identidad. Mientras tanto, las cartas continuaban apareciendo. Algunas eran dejadas en lugares precisos, como si quien las enviaba supiera exactamente dónde buscaría a Mario. Esto intensificó la sensación de vigilancia. Comenzó a creer que alguien conocía sus rutinas, sus horarios y cada uno de sus movimientos diarios. Uno de los aspectos más sensibles era su estado emocional. Mario tenía esposa, pero también una relación paralela que se había convertido en el núcleo del conflicto. Lo que lo atormentaba era no saber si esa mujer tenía pareja, si estaba casada o si había alguien más implicado en esa historia. Esta falta de información lo dejó atrapado en una situación confusa. Personas cercanas a él aseguran que Mario comenzó a aislarse. Evitaba hablar del tema. Su actitud cambió y parecía preocupado, distraído y nervioso. Aunque no lo dijo abiertamente, su comportamiento indicaba que cargaba con algo que no sabía cómo manejar. Las cartas encontradas en la mansión muestran claramente esta creciente presión. Algunas le decían que aún tenía tiempo para evitar problemas. En otros casos, se insinuó que ya había esperado demasiado. El lenguaje se eligió con cuidado, como si cada palabra hubiera sido seleccionada para generar miedo sin expresarlo explícitamente. Otro aspecto clave que emergió durante esta etapa de la investigación fue el tema económico. En algunos mensajes, se mencionó la posibilidad de solucionar la situación con ayuda financiera. No se especificaron las cantidades exactas, pero la implicación era clara. El dinero podría calmar la situación. Sin embargo, la realidad financiera de Mario Pineda era muy diferente de lo que muchos imaginaban.
Los documentos y registros bancarios analizados demostraron que atravesaba un momento difícil. Había acumulado deudas, compromisos pendientes y gastos que excedían sus posibilidades. No estaba en condiciones de cubrir sus necesidades económicas. Mario no entregó dinero, no hizo transferencias ni realizó acciones sospechosas. Simplemente no podía. Esta negativa, voluntaria o no, parece haber marcado un punto de inflexión. A partir de ese momento, las noticias se volvieron más frecuentes y tensas. Los mensajes recuperados reflejan claramente este cambio. Ya no había lugar para excusas, hablaron de consecuencias, decisiones finales y límites que se estaban alcanzando. Mario respondió pidiendo tiempo, explicando que no estaba en condiciones de resolver nada de inmediato. La presión emocional empezó a afectarlo visiblemente. Según los expertos, el patrón de mensajes muestra a una persona cada vez más acorralada. Mario intentó mantener la calma, pero sus respuestas se volvieron más cortas, nerviosas y defensivas. También se encontraron notas de los personajes en la mansión. No eran cartas dirigidas a nadie, sino notas sueltas, frases incompletas, palabras tachadas. Todo indicaba un estado de confusión constante. Parecía intentar organizar sus pensamientos, pero no podía. Los investigadores creen que Mario subestimó la gravedad de la situación. Pensó que la noticia no era más que presión emocional. Creyó que podía ganar tiempo, que todo se calmaría. Nunca imaginó que la situación pudiera escalar. La combinación de factores fue decisiva. Una vida amorosa compleja, problemas financieros, mensajes anónimos y una constante sensación de vigilancia. Todo esto creó un ambiente de estrés que crecía silenciosamente. La mansión, ya inspeccionada en detalle, se convirtió en un reflejo de este caos interno. Nada estaba completamente fuera de lugar, pero tampoco reinaba la calma. Cada habitación revelaba una parte diferente de la historia de un hombre que perdía el control de su entorno. A medida que los investigadores analizaban cada carta, cada mensaje y cada nota, se hizo evidente que lo descubierto hasta el momento no era el final. Al contrario, era solo una parte de algo mucho más profundo que aún no se había revelado por completo. El hallazgo más importante de la investigación final es que Mario Pineda, el exfutbolista que ya no juega, se vio completamente acorralado en los últimos días de su vida. La evidencia hallada en su mansión, analizada junto con los mensajes y cartas, muestra una presión constante que no disminuyó, sino que se intensificó cuando dejó de responder como se esperaba. Los investigadores determinaron que, tras no entregar dinero ni tomar una decisión inmediata sobre su relación extramatrimonial, Mario quedó en una posición extremadamente vulnerable. Las noticias dejaron de ser intermitentes y se volvieron persistentes. El silencio ya no era una opción para quienes lo presionaban. Uno de los encuentros más importantes fue la secuencia final de mensajes recuperada del teléfono no registrado. Aunque muchos fueron eliminados, los fragmentos que pudieron restaurarse muestran un tono definitivo. Ya no había sugerencias ni consejos forzados. El lenguaje era seco, directo y sin margen de negociación. Mario respondió con mensajes breves. Pidió calma. Insistió en que necesitaba tiempo. En algunos textos se desprende claramente que intentaba evitar una confrontación directa. No quería provocar ni empeorar la situación, pero tampoco tenía forma de cumplir con lo que se le exigía. Las cartas halladas en las últimas ubicaciones de la mansión refuerzan esta conclusión. A diferencia de los anteriores, estos ya no hablaban de oportunidades. Hablaban de limitaciones, de decisiones que ya no podían esperar. El cambio de tono fue evidente para los expertos. En ese momento, Mario pareció darse cuenta de que lo estaban vigilando. Cambió sus rutinas, evitó ciertos lugares y redujo el contacto con personas cercanas. Sin embargo, este intento de protegerse no fue suficiente. La presión no disminuyó. Otro aspecto clave fue la carga emocional que soportaba. Según las notas personales encontradas, Mario estaba mentalmente agotado. Escribía frases inconclusas, preguntas sin respuesta y pensamientos repetidos. Todo indicaba que estaba atrapado en un ciclo de ansiedad y confusión. La relación romántica que desencadenó todo siguió siendo un misterio para él. Nunca pudo confirmar quién estaba detrás de la noticia. Esta incertidumbre fue posiblemente uno de los factores más perjudiciales. Desconocer el origen de la amenaza le impidió tomar una decisión clara. Las autoridades también analizaron el entorno inmediato de Mario. Amigos,
Conocidos y personas que habían estado en contacto con él en los últimos días coincidieron en una cosa. Ya no era el mismo. Se sentía distante, preocupado y constantemente nervioso. El análisis financiero confirmó que Mario no tenía margen de maniobra. Las deudas acumuladas y los compromisos pendientes le impedían afrontar las exigencias económicas. No fue una negativa estratégica. Fue una auténtica imposibilidad. Este detalle es crucial para comprender el resultado. Incapaz de cumplir con la obligación financiera o de una ruptura inmediata, Mario se quedó sin opciones. La presión siguió aumentando sin encontrar resistencia efectiva. Los investigadores concluyeron que Mario subestimó el nivel de riesgo. Pensó que todo quedaría en las noticias, en mensajes incómodos, en la presión emocional. Jamás pensó que la situación pudiera escalar de esa manera. La mansión, que alguna vez simbolizó éxito y equilibrio, terminó transformándose en un lugar cargado de señales inquietantes. Cada carta, cada llamada y cada anotación personal hablaban de una existencia que se iba quebrando en silencio. El caso expone con claridad cómo una combinación peligrosa puede resultar fatal. Relaciones ocultas, dificultades económicas, amenazas anónimas y una absoluta falta de certeza sobre el origen del riesgo. Nada ocurrió de forma repentina. Todo se fue construyendo paso a paso. Mario Pineda no cayó por descuido ni por azar. Fue empujado hacia una situación límite. Las decisiones que no logró tomar, el dinero que no pudo entregar y la identidad que nunca consiguió revelar terminaron marcando su destino. Hoy, las autoridades siguen revisando cada detalle, cada palabra escrita y cada mensaje recuperado. Porque esos documentos no solo relatan la historia de Mario, sino que ofrecen claves para comprender cómo una vida expuesta puede esconder un sufrimiento profundo. Este caso funciona como una advertencia contundente. Las presiones silenciosas, cuando no se enfrentan a tiempo, pueden crecer hasta volverse imposibles de controlar. Mario atravesó todo ese proceso sin que muchos lo advirtieran. La apertura de su mansión dejó al descubierto no solo objetos y papeles, sino también miedo, confusión y un pedido de ayuda que nunca fue escuchado. Con esto cerramos esta investigación especial. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo ocurrido, suscríbete a LZ Documental. Activa las notificaciones para no perderte los próximos informes. Deja tu me gusta. Compártelo y escribe en los comentarios qué opinas sobre este caso. Nos reencontramos en el próximo reportaje. Hasta la próxima.